Shalom Braja, ¿cómo están? Buenos días, paz y bendiciones. Bueno, pues bienvenidos. Si estás escuchando el audio, quédate a escucharlo. Es una bonita administración. Estamos viendo el segundo video de la fracción de la Biblia en Génesis 28. Y esta fracción se llama Vayetzet, que significa y salió. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso de lo anterior. Bueno, esta parasha o esta fracción se refiere cuando huyó Jacob de su tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le había comprado la primogenitura a su hermano y aparte le quitó también la bendición, digamos que le usurpó el lugar, ¿verdad? Y tuvo que salir. Y bueno, también con una de los propósitos de conseguir esposa, ¿verdad? Con la parentela de su madre, Rachel, ¿verdad? Y pues nos quedamos en el capítulo 30, en el verso 14. 14, no, en el verso 9. En el verso 9. Bueno, entonces, aquí vemos, bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Andrés Cárdenas, soy siervo del Eterno, de Yahweh Yahshua. Tú lo conociste como Jesucristo, pero su nombre hebreo y correcto para honra y cabo del Eterno es Yahshua, que significa Yahweh salva. Y bueno, tú lo conociste como Jesucristo, pero ese no es el nombre. El nombre de Jesús tiene otro contexto y no honramos al Eterno con ese nombre. Entonces yo te sugiero, ¿verdad? Que los nombres así. Bueno, todo depende, ¿verdad? El que ama al Eterno, pues le dice palabras hermosas y lo llama por su nombre. Bueno, entonces aquí en este capítulo 30 vemos que pues Rachel ya estaba desesperada porque su hermana tenía hijos, ya tenía 4 hijos y Rachel no podía tener hijos. Y Raquel le exige a Jacob que le dé hijos, pero Jacob le dice, yo no soy Elohim. Aquí, pues, no siguen el consejo que tomó Isaac con Rebeca, ¿verdad? Porque también Rebeca era estéril, pero oraron a Elohim y Elohim les concedió un hijo. Pero tardaron 20 años para poderlo tener. Aquí pues ya estaba desesperada Rachel y Jacob no tomó a su esposa y dijo, vamos a orar al Padre y que sean los tiempos de él. Y se precipita Raquel y le da a su sierva, a Pila, a Jacob, para que tenga hijos y ella dijo, pues tiene hijos, mis siervas son míos y ya tengo hijos, ya le doy ¿cómo se llama? A mi esposo, ¿verdad? Y bueno, vamos a repetir esos versos, a ver. Dice en el 4, así le dio a Bila por su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Rachel, me vindicó Elohim y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan, ¿verdad? Que significa él juzgó. Concibió otra vez Bila, la sierva de Rachel, y dio luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Rachel, luchas de Elohim, luché con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Bueno, aquí pues nos ponemos a pensar, ¿en verdad Elohim quería eso? Aquí Rachel decía, eh, me vindicó Elohim y también oyó mi voz. Este, y después dijo, este, luchas de Elohim, luché con mi hermana y he vencido. O sea, a veces pensamos, ¿verdad? Y hacemos, creemos que estamos haciendo bien o que el Eterno desea eso. Y no es cierto, no es así. El Eterno bendice, pero te bendice a ti, no a través de... O sea, aquí, por ejemplo, Rachel era la que tenía que tener el hijo, no tener hijos o sea, su esposo con otra mujer.
Entonces aquí como que no está bien esa exaltación porque le dio hijos a su sierva, a Bila, pero no a Rachel, aunque ella se alegraba porque pensaba que eran sus hijos, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. Dice, viendo pues Lea, aquí también, entonces entra el celo, ¿no? Ay, y Lea pues ya tenía 4 hijos, pero dice aquí Lea, dice, viendo pues Lea que había dejado de dar luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y le dijo Lea, vino la dicha y llamó su nombre Gad. ¿Sale? Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz su segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Asher. Entonces aquí la lucha entre hermanas, pues no podría ser esto, aunque, bueno, por eso no está permitido el casamiento con varias mujeres, mucho menos con las hermanas, ¿verdad? Porque aquí, y bueno, es pecado, ¿no? Porque está en la Biblia. Está en la Biblia porque después lo manda y lo pone el Eterno como un mandamiento. Entonces aquí ya se había desatado, ¿no? Que tener hijos para satisfacer al hombre, para que el hombre dijera, pues ya soy padre de, a ti te voy a querer más. Él quería y amaba a Rachel, él, Jacob. Y bueno, vamos a continuar. Entonces dice aquí, en el 14, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Rachel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te llevarás las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Rachel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y bueno, a ver, voy a leer el siguiente pasuk y ahí me voy a detener. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Bueno, aquí estas mandrágoras, ¿por qué están escritas acá, no? ¿Por qué se las pidió? ¿Por qué las deseaba tanto? Tanto que hasta alquiló al marido. O sea, ¿cómo, no? O sea, ¿y por qué, no? O sea, si Jacob amaba a Rachel, yo pienso que quería estar siempre con Rachel. Bueno, las mandrágoras, según, bueno, los estudios que hemos tenido y todo, pues, y que son nombradas en el libro de Cantar de Cantares, son unas plantas que se creía o en aquel entonces que servían para la fertilidad de la mujer. Sin embargo, hay que entender nosotros que la fertilidad la da Elohim, no la da una planta. Tenemos que orar, confiar y creer que Elohim te va a dar esa fertilidad. Y hay veces que digo que no hay fertilidad en la mujer porque hay algo que detiene esa fertilidad y es donde debemos, o las mujeres y el hombre, ayudar a la mujer a reconocer esos errores, esos pecados, romper maldiciones, arrepentirse, pedir perdón, perdonar, para que el Eterno limpie tu cuerpo y vuelvas a ser fértil. La obediencia en los mandamientos del Eterno te da, te da te da compasión del Eterno y te concede tener hijos. ¿Sí? Entonces aquí Raquel pues, ya estaba desesperada, dice, pues dame las mandrágoras, y se estaba olvidando un poquito de Elohim y la promesa que tenía Elohim para, pues si Jacob la había escogido como esposa, imagínense qué bendición, ¿verdad? Dice, y bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Imagínense, bueno, pues aquí pues Lea, pues le conceden otra vez estar con Jacob y vamos a ver qué pasa, ¿no? En el 17, y oyó Elohim a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob, fíjense, ¿verdad? Ahí a lo mejor queriendo Rachel, pues con las mandrágoras voy a tener hijos, pero le da al marido y el marido le concede, bueno, el Eterno le concede tener hijos con otro hijo más a Lea. Y dijo Lea, Elohim me ha dado mi recompensa,
por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. Pero eso no es cierto. No, pues, le di a mi sierva y no, ¿verdad? Bueno, no estamos juzgando ni criticando a Lea. En, cuando no conocíamos de la Torá, pues hacíamos lo mismo o cosas peores, ¿sí? Porque ahora conociendo y teniendo a este libro de la vida y teniendo la Torá en el corazón y en la mente, cometíamos errores. En aquel entonces ellos estaban aprendiendo y el Eterno lo estaba enseñando en amor, pero no era porque le había dado su sierva, sino era porque el Eterno, ahí dice, ¿verdad? Dice, y Elohim, y oyó Elohim a Lea, ¿verdad? Oyó, porque ella clamaba y a lo mejor deseaba más hijos para complacer a su esposo, tenerlo que fructífero con hijos, ¿verdad? Porque también era un mandamiento tener hijos, ¿verdad? Dice, habitad y fructificar la tierra, multiplicarse, ¿verdad? Es un mandamiento. Después 19 dice, después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Elohim me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. ¿Verdad? Aquí pues vean que Jacob no moraba con ella. ¿Con quién moraba? Con Rachel, ¿verdad? Porque era su amada. Y ella deseaba pues tenerlo cerca, lo amaba, ¿verdad? Dice 21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Elohim de Rachel y la oyó Elohim y abrió su vientre y concibió y dio a luz un hijo. Aquí, Rachel, yo pienso que como todos nosotros, ¿verdad? A veces que creemos, buscamos y al final decimos, Padre Santo, ¿por qué siempre buscar hasta el final al Eterno? ¿Por qué? ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué no es la primera opción? ¿Por qué es la única opción? Él. No hay otra opción, tener fe, confianza, pedirle a Él. Y aquí entonces Raquel le pide a Elohim y Elohim la oye, ¿verdad? Y le dice, y le abre, y se acordó Elohim de Rachel, y la oyó Elohim, y abrió su vientre, y concibió y dio a luz hijo. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim, Elohim ha quitado mi afrenta, y lo llamó su nombre Yosef, al decir, añada Yahweh a mí otro hijo. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿no? Y aquí Rachel sintió un ser dentro de su estomaguito, de su vientre, y nacerlo. O sea, es una experiencia hermosa para la mujer. Y bueno, aquí iba la línea bendita del Eterno, ¿verdad? Con Rachel, pero a veces no lo entendemos. Vamos a continuar. 25. Aconteció cuando Rachel hubo dado a luz a Yosef. Después vamos a platicar sobre las fechas y los años que tenían cada uno en un tema aparte, pero cuando tuvo Jacob hijo con Rachel, Jacob tenía 91 años. 91 años. Casi por lo regular las edades de las mujeres no aparecen en la Biblia, solamente de Sara, y de las demás no aparece. Sin embargo, de los varones sí, y después vamos a hacer un estudio de los años. Dice, aconteció cuando Rachel hubo dado a luz a Joseph, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres. Ya habían pasado aquí aproximadamente 14 años, ¿sale? Cuando Jacob tuvo a Joseph, había cumplido los 14 años, 7 y 7, por eso le estaba diciendo ya, envíame, ¿sí? Dice, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú conoces mi trabajo que le trabajé. Y Labán respondió, halle yo ahora favor en tus ojos, y quédate. He adivinado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Yahweh
te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieras por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y moteadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas moteadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá con mi honradez, perdón, así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuera manchada ni moteada sean las cabras, y de color oscuro, y de los corderos se me ha de tener como robado. Sale, a ver, voy a repetir. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuera manchada ni moteada sean las cabras, y de color oscuro de los corderos se me han de tener como robado, ¿verdad? O sea, no, las cabras que eran nomás manchadas y moteadas eran para Jacob. Las que no fueran, o sea, que fueran blancas o todas oscuras, y las tuviera él, fueran como robado. Y dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Bueno, aquí trataron, ¿verdad? Y con eso le iba a pagar. Con las cabritas que el Eterno le mandara, o los borreguitos, ¿verdad? De ese color. Dice, y Labán apartó aquel día los machos cabríos, manchados y moteados, y todas las cabras manchadas y moteadas de color, y todas aquellas que tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre los corderos, y las puso en mano de sus hijos. Y pues puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas de álamo recién cortado y almendro de castaño, y descortezó en ellas hasta descubrir médula blanca, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mandado delante de donde, y puso las varas que había mondado delante de donde venían a beber las ovejas, las cuales se calentaban cuando venían a beber, y se ayuntaban las ovejas junto a las ramas, y las ovejas y parían borregos listados, moteados y manchados. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todos los que eran oscuros del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Fíjense, o sea, a ver, vamos a entender porque puede llegar a confundirse. Aquí dice que Labán apartó aquel día los machos cabríos, manchados y moteados. O sea, apenas, o sea, todos esos los apartó y se los dio a sus hijos. O sea, dijo, no, pues estos estaban en mi rebaño, no son para ti. Los que empiecen a nacer son para ti. Fíjense, fíjense. O sea, en vez de que yo, bueno, pues quédate, aparta los moteados y quédate con esos y los que vayan naciendo. No, se los quitó y se los dio a sus hijos. Y aquí es donde el Eterno empieza a bendecir a Jacob, y empiezan a nacer los cabritos, ¿verdad? O las ovejas moteadas, ¿verdad? Pero el Eterno le había dado sabiduría para que pudieran tener ese tipo. O sea, fíjense, les dio, digamos que como un método, ¿verdad? Un método, porque puso las varas y todo. O sea, el Eterno permite ciertas cosas, y no se enfada, no se enoja, sino pues bendice a sus hijos, a aquellos que siguen sus palabras, ¿verdad? Siguen su palabra y no son trampa ni nada, ¿sale? No es un trampa. ¿Por qué? Porque pues él había trabajado mucho y había dado mucho a su suegro, el cual no lo había recompensado como tal. Y bueno, vamos a continuar. Y dice el 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos.
Aquí pueden decir, ¿cómo no es justo? ¿Cómo no va a ser justo si él es el que trabajaba? Labán, aquí se da cuenta que uno que ni iba a dar la vuelta, ni iba a ver qué onda, a ver cómo vas con las ovejas, tenía hijos, ¿no? Y sus hijos podrían también apacentar otras ovejas. Entonces aquí no es, aquí eh, Jacob se ocupaba de lo suyo, porque ya le había dicho a él, ¿cuándo haré lo mío? Y estaba haciendo lo suyo. Entonces era justo, ¿sale? Bueno, vamos a continuar con el 31. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era nuestro, de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda la riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. A veces hacemos tratos y si le va bien al otro, le entra como la envidia, el coraje y eso no está bien. Un trato es un trato y hay que cumplirlo, ¿sí? Aquí pues ya empezaban a enojarse, ¿sí? Y dice el 3, también Yahweh dijo a Jacob, vuélvete a tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Rachel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de tu padre no es para conmigo como era antes, mas el Elohei de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a tu padre, a su padre, y su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Elohim no le ha permitido que me hiciera mal. Si él decía sí, las manchadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían manchadas. Y si decía las moteadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían moteadas. Y así quedó Elohim, y así quitó Elohim el ganado a su padre, y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo de las ovejas estaban en celo, yo alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos cabríos, los que montaban a las hembras, eran listados, manchados y moteados. Y me dijo el malaj de Elohim en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás a todos los machos cabríos que montan a las hembras son listados, manchados y moteados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Ya vieron? Aquí vemos que el eterno Yahweh, ¿verdad? Defiende a sus hijos, aquellos que se portan bien, aquellos que siguen sus mandamientos y les revela. Y aquí Jacob le estaba revelando a sus esposas, miren, a mí Elohim me habló y es por eso. Elohim me ha entregado el rebaño. El Elohim me ha entregado. El salario que me da es de Elohim, no de Labán. ¿Sale? Entonces aquí les declaraba a las mujeres para que ellas vieran que su padre no era una perita en dulce. Y bueno, aquí dice, y bueno, Elohim ve, ¿verdad?, las injusticias. Y dice el 13, yo soy Yahweh de Betel, o el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Se acuerdan cuando ungiste la piedra? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? El eterno Yahshua. Él es la roca. Y fíjense aquí, dice, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto a mí, levántate ahora y sal de la tierra y vuélvete a Ares de tu nacimiento. Respondieron Rachel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio? Porque todas las riquezas de Elohim ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Elohim te ha dicho. Y bueno, vamos a continuar acá. Y dice aquí, Jacob huye de Labán, ¿verdad? De Labán. Bueno, continuemos. Y dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos
y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de sus ganancias que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en Eres de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Rachel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no diciéndole que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y cruzó el Éufrates, y se dirigió al monte de Gilead. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a su gente, a sus parientes, consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Gilead. Y vino Elohim a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate de que no hables a Jacob ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte Gilead. 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 Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de espada? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? ¿Se acuerdan que ya le había dicho y que dijo que no, porque le había dicho que Elohim le había prosperado mucho con él, ¿verdad? Bueno, dice: pues ni aún me dejas besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerles mal. Mas el Elohei de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob ni bueno ni malo. Y ya que te ibas, ¿por qué añoraste extrañando de la casa de tu padre? Y ya que te ibas porque añoraste extrañando la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis eh, dioses, no? Porque aquí el pues, o mis potestades. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallarás tus potestades, aquel en cuyo poder halles tus potestades, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Rachel los había hurtado. Imagínense, por eso es bueno, a veces nosotros lanzamos maldiciones sin querer. Y aguas, porque a veces en nuestras familias son donde se cometen los errores. Hay que tener mucho cuidado. ¿Chale? Hay veces que pensamos, ¿verdad? Y también es bueno cancelar. Hay un mandamiento donde uno como padre, como autoridad, puede cancelar todas esas maldiciones o todos esos, a veces, votos que hacemos y que sabemos que no vamos a cumplir. Podemos cancelarlos. El Eterno es bueno, pero se tiene que cancelar en el momento, en el día, antes de que pase el día. Después lo vamos a leer ahora que veamos los mandamientos, ¿verdad? Dice: entró Labán a la tienda de Jacob, en el 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de sus 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Rachel. Pero tomó Rachel los terafín, las estatuas, y los puso en una albanda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresiones es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues me has buscado en todas mis cosas, y ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus rebaños. Nunca traje
Nunca te traje lo arrebatado de las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Elohei de mi padre, Elohei de Abraham y temor de Isaac, no estuviera sobre mí, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Elohim vio mi aflicción y él trabajó, y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y cortemos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como pilar. Y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Yegar Saudata, que significa el manjano del testimonio. Y lo llamó Jacob Galad, montón del testimonio. Porque Labán dijo: este manjano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado el monte Galad. Y también Mispa, por cuanto dijo: vigile Yahweh entre tú y yo, cuando nos apartemos del uno del otro. Si afliges a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, no hay varón con nosotros. Mira, Elohim es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este manjano, y he aquí este pilar que he erigido entre tú y yo. Testigos sea este manjano, y testigo sea este pilar, que, que ni yo pasaré de este manjano contra ti, ni tú pasarás de este manjano, ni de esta señal contra mí para mal. El Elohei de Abraham y de Elohei de Nacor juzgue entre nosotros, el Elohei de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía, Isaac su padre, o sea, Yahweh, ¿verdad? Entonces Jacob hizo sacrificio en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. 32. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro Malachim de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este. Y llamó su nombre en aquel lugar Mahanaim, que significa aquí dos campamentos. Bueno, antes de terminar, porque ya quise terminar la parasha, pues aquí, ¿verdad? Dice: entonces Jacob hizo sacrificios en el monte y llamó a sus hermanos a comer. Hermano, pues iba solo, ¿verdad? Bueno, aquí Jacob seguramente compartía también la palabra del Eterno, ¿verdad? Y todos tenían el mismo pensar. Y sabemos que todos los que tenemos el mismo pensar, la misma visión, el mismo yugo, que creemos en Elohim, en el creador de cielos y tierra, que adoptamos, o Él nos adopta, ¿verdad? No es que nosotros, sino Él nos llama, ¿verdad? Él tiene compasión y nos toma, pues nos llamamos hermanos, ¿verdad? Y estas personas que les llamaba hermanos es porque obedecían, ¿sí? Yahshua, nuestro Adón, el que derramó su sangre, dijo: ¿quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Son aquellos que oyen la palabra del Eterno y la hacen, ¿verdad? Entonces a eso les llamaba hermanos, para que no se queden con la confusión de que digan: pues a lo mejor se fue con otros hermanos, ¿verdad? Y bueno, aquí efectivamente Labán hizo muchas cosas malas a Jacob. Creo que a veces muchos de nosotros, cuando nos bendice el Eterno a través de otras personas, en vez de ser justos, nos aprovechamos.
no nos aprovechemos, sino demos toda Rabá Kadosh y que también el Eterno nos sirva como bendición para otros, ¿verdad? Entonces aquí Labán, la verdad, quería quitarle todo a nuestro padre Jacob, pero no. Aquí también las mujeres honraron a su marido, ¿verdad? Y los respetaron. Bueno, amigos, amigas, si llegaron al final, les agradezco que hayan escuchado esta palabra. Es muy hermosa la palabra del Eterno. Y pues en el siguiente video veremos la parashá Vayislach, que significa envió. Les deseo una buena tarde, una buena mañana, que el Eterno los bendiga, los guarde y que los siga prosperando conforme prospera su alma. Shalom, Raja, paz y bendiciones.